cuenta de que no era así. Así que usted tiene que dar a Dios lo que es de Dios. O sea, no le estoy hablando de monetario, sino le estoy hablando de su vida, en alma, cuerpo y espíritu, de esta bendecida noche. Así que ahí vamos a estudiar en esta bendecida hora, hermanos, en Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 29 al 30. Este es el texto base que tocaremos en esta bendecida hora. Así que dé al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso pone en mi corazón que se lo... Para los que van a visualizar más adelante, ya muchos hermanos y hermanas están más entusiasmados en que hay que hacer pan de Semana Zángana. Pero creo que los que somos de Cristo hablamos del Dios vivo. Así que capítulo 15, versículo 29 al 30 del Evangelio según San Marcos. Para todos los que están en la sintonía por un impacto de Dios en tu vida, puedes compartir poderosa palabra de Dios. Capítulo 15, versículo 31 al 32. Oiga bien lo que dice. Vamos a leer. Bueno, lo vamos a leer desde el versículo 29. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarnecidos, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que están crucificados con él le injuriaban. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor Jesús. Hoy te pido, Señor Dios Todopoderoso, que hables a vuestras vidas, bendito Rey eterno. Señor Jesús, pido, Señor amado, sabiduría, entendimiento, Jesús, a través de tu programa, Señor amado. Queremos, Señor Jesús, quiero decirte que esta bendecida noche, hermanos y hermanas, donde usted tiene que saber, hermanos y hermanas, de que solamente hay un Rey de Reyes y Señor de Señores que pelea por sus hijos, por su pueblo. En esta bendecida noche, Padre, háblanos a través de tu palabra. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores, Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. En esta bendecida noche vamos a meditar bajo el tema titulado Grupos que se burlaron de la muerte de Jesucristo. Y así como lo vemos en esta bendecida hora, lo vamos a estudiar, hermanos. ¿Y quiénes eran las personas que se burlaban y aplaudían la tortura y crucifixión de Cristo? Qué triste y lamentable, hermanos y hermanas, lo que hemos leído en esta bendecida noche a través del Evangelio según San Marcos, hablando del momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, hermano, iba a ser sentenciado a muerte, en el cual hombres pecadores, hermanos, lo llevaron hacia la cruz. El odio, la envidia, el rechazo hacia él, hacia su ministerio, hermanos, en la blasfemia que según ellos decían que era considerado llamarse hijo de Dios, cuando él no estaba jugando, no estaba bromeando, no se estaba burlando, estaba diciendo una gran verdad que lastimosamente, hermanos y hermanas, esos hombres usados, cegados por el enemigo, cegados por la religiosidad, por el sistema religioso corrupto de esa época, ellos, hermanos y hermanas, negaron al soberano, al poderoso de Israel. La Biblia dice, hermanos y hermanas, de que nuestro Señor Jesucristo, en ese momento en el cual
ahora nos damos cuenta de que estas personas se burlaron de la muerte de Él. Se burlaron, hermanos y hermanas, hacia la forma en la cual, hermano, se burlaban y decían que se bajara de esa cruz. Si en realidad era hijo de Dios, ¿qué es lo que querían de que Él, hermano, para creer? Yo creo, hermano, que Jesucristo decía que el que no cree ha sido condenado. Y ellos, hermano, ni viendo las señales con sus propios ojos de lo que Él hacía, ellos, hermanos, lastimosamente, llegamos hacia un punto en el cual estas personas, lastimosamente, hermano, solo lo hacían con tal de burlarse del Señor Jesús. Y en esta bendecida noche estudiamos estos grupos, porque es muy importante estudiarlos. Los grupos que se burlaron de Jesús durante su pasión incluyeron a los líderes religiosos, oiga bien, sacerdotes, escribas, que eran los más endemoniados, aparte de los soldados romanos, los transeúntes y uno de los malhechores crucificados con él. Estas burlas se centraron en cuestionar su identidad como Mesías y su capacidad para salvarse, evidenciando el desprecio y rechazo hacia su misión divina. Lo que hemos leído, primeramente, los líderes judíos, lo que hemos leído en Marcos capítulo 15, en su versículo 31. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Aquí nos damos cuenta, hermanos, los líderes judíos, sumos sacerdotes y maestros de la ley se burlaban diciendo: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Se mofaban de su pretensión de ser el rey de Israel. Se burlaban, hermano. Mire, el problema, hermano, de que cuando Él estaba en la cruz, todos ellos, hermanos, que esperaban que Jesucristo iba a hacer magia, que Jesucristo, hermanos y hermanas, iba a bajarse de ese lugar para complacer los caprichos del hombre. No, hermanos y hermanas, porque la misión que a Él le fue encomendada por el Padre se tenía que cumplir. Porque si Jesús se bajaba de la cruz, entonces, hermanos y hermanas, en vano era lo que los profetas habían dicho desde el Antiguo Testamento. Pero ahora nos damos cuenta de que sí se cumplió, hermano. Nuestro Señor Jesús no se bajó de la cruz. Entonces el tema es los que se burlan, hermanos, de la muerte de Cristo. Aquí nos vemos, hermanos, a estos líderes judíos, estos líderes religiosos de esa época que se burlaban de Él, hermanos y hermanas. ¿Cómo se siente uno cuando una persona se burla de uno, hermanos y hermanas? Se burla de tu familia, se burla de tu esposo, se burla de tu esposa, se burla del ministerio, se burla, hermanos y hermanas, de tantas cosas. ¿Cómo se siente uno que se burlen de tus hijos? Póngase a pensar cómo el padre se sentía al ver de cómo se burlaban aquellas personas de su hijo, hermanos y hermanas. Cómo ellos, hermanos y hermanas, hasta lo bofetearon, lo golpearon. Y cuando lo golpearon le decía: ¿quién te golpeó? Adivina quién te golpeó. Hermanos y hermanas, hemos llegado hasta estos puntos en el cual, hermanos, estas personas de esa época se burlaron de Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, los líderes judíos, los sumos sacerdotes y maestros de la ley, las personas conocedoras, las personas doctos de la ley, hermanos y hermanas, que supuestamente esta palabra la podían interpretar, hermanos, que tenían la ley de Moisés, hermanos y hermanas, pero no tenían amor, porque miren cómo lo trataron a Él. Entonces, aquí nos damos cuenta, escucha bien, lo insultaron, se burlaron de Él y le insultaron. ¿Usted puede perdonar un insulto de alguien? Mira hasta dónde Jesucristo, hermanos y hermanas, vino y tuvo que soportar los insultos
de la misma gente. Se da cuenta de que lastimosamente, hermanos y hermanas, la gente, hermano, usado por el mismo enemigo, imagínense cómo se estaban burlando, hermanos, de Jesucristo en la cruz de Calvario. Solo los principales sacerdotes, oiga bien, mire, todos los que se estaban burlando en ese momento cuando estaban en la cruz. Dice la palabra de Dios, escucha bien. Se mofaban, le decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Vamos a ver el segundo grupo, porque el primer grupo fueron los líderes judíos, los sumos sacerdotes y maestros de la ley. Esos eran los líderes judíos, primer grupo. Segundo grupo, los soldados romanos. Mateo 27. Evangelio según Mateo, capítulo 27. En su versículo 27 al 30. Dice la palabra de Dios. Oiga bien. Y escupiéndole, capítulo 27, versículo 27. Oiga bien. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él escarnecían diciendo: salve rey de los judíos. Oiga bien, y escupiéndole, mire lo que hicieron con Jesús, y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Se da cuenta? El primer grupo, los líderes judíos. El segundo grupo, los romanos, la escupieron, hermanos y hermanas. Dice la Biblia, escucha bien, que ellos, hermanos, que los soldados lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata. O sea, ¿qué es lo que nos damos cuenta en la luz de las Sagradas Escrituras? Ridiculizaron su realeza, vistiéndolos con púrpura, poniéndole una corona de espinas y golpeándolos mientras decían: salve rey de los judíos, salve rey de los judíos. Mira, estimados hermanos y hermanas, en esta bendecida noche, la gente, hermanos, es un grupo que se burló de la muerte de Jesús. Se burlaron, hermanos, los líderes religiosos. Se burlaron, hermanos y hermanas, los soldados romanos. Ahora, hermanos, trataron de ridiculizarlo a él, ridiculizar su ministerio, ridiculizar su señorío, ridiculizar, hermanos y hermanas, su reinado. Ahora, hermanos y hermanas, le escupieron, dice la Biblia. Quiero leer una traducción en esta bendecida noche. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué duro, hermanos y hermanas, lo que estamos leyendo en esta bendecida noche. Porque ya vamos a ver lo que Dios nos habla aquí ahora. Dice Mateo 27 en la traducción lenguaje actual. Los soldados de Pilato llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. Ahí le vistieron a Jesús y le pusieron un manto rojo. Le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha.
Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían: viva el rey de los judíos. Lo escupían y con la misma vara que le habían dado le pegaban en la cabeza. 31. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Mire cómo se burlaron de Jesús. Cómo se burlaron del Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué triste y lamentable lo que el ser humano hacía, hermanos. Qué triste y lamentable de saber cómo estaban tratando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los líderes judíos, primer grupo. Los soldados romanos, segundo grupo. Ellos pensaban, hermanos, que con ridiculizarlo a él, con esto, estaban haciendo bien. Vamos a ver otro grupo que se burló. Los transeúntes, o sea, la multitud, los que estaban ahí. Mateo 27, 39 al 40. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y lo que pasaba le injuriaban. Injuriaban es burlarse. Y lo que pasaba le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Oiga bien, esa multitud, los transeúntes, las personas, multitud que había ahí, pasaban y blasfemaban contra él, moviendo la cabeza y diciéndole que bajara de la cruz si era hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz. Si eres hijo de Dios, baja, sálvate a ti mismo. Entonces, pero se estaban burlando de él, hermanos y hermanas. La Biblia dice que los burladores desearán el burlar. Muchos se burlan, hermanos, de él, se burlan de su palabra, se burlan, hermanos y hermanas, en todo lo que él hizo en aquella época. Hermano, si él estaba en la cruz del Calvario y en su agonía, hermanos y hermanas, aún amaba a las personas, en su agonía todavía, hermanos y hermanas, él veía con ojos de amor y misericordia, aunque el ser humano no lo trató, hermanos y hermanas, como él nos trata a nosotros, porque él nos trata siempre haciendo el bien y nosotros le pagamos mal. Cómo se burlaban de él. Cómo se burlaban. Cómo se burlaban. Ahora dice la palabra de Dios, escuche bien. No te cerques del programa Impacto de Dios en tu vida. Es importante que llegue al conocimiento de la verdad. Este grupo, hermanos y hermanas, de los líderes judíos, sumos sacerdotes, maestros de la ley, se burlaron de la muerte de Cristo. Y aparte de ellos, los soldados romanos, hermanos y hermanas, hasta lo escupieron a él, escucha bien. Y aún también se burlaron de la muerte de Cristo. Y aparte de ellos, la gente, los ausentes, los que estaban ahí, los que iban a curiosear qué es lo que estaba pasando en ese lugar, qué es lo que estaba pasando en ese momento, hermanos y hermanas. Cuánta gente se burló del maestro, cuánta gente se burló de Jesús, cuánta gente se burlaba del Santo de Israel. ¿Sabe quién otro se burló de Jesús? Un hombre que estaba en el lado, el malhechor malo. Este malhechor malo se llama Gestas. Uno de los criminales crucificados lo insultaba, desafiándolo a salvarse a sí mismo y a ellos. Lucas 23, 39. ¿Para qué quería bajarse de la cruz? ¿Para qué quería él que Jesús lo salvara a él y bajara de la cruz? Para seguir en lo mismo. Pero lo insultaba.
La respuesta de Jesús, escucha bien, el contraste con la respuesta de Jesús. Jesús no devolvió los insultos, sino que pidió perdón por ellos. ¿Qué dijo él en Lucas 23:34? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no devolvió mal por bien, sino que él venció el bien, el mal. ¿Se da cuenta? La ironía de la burla, no salvarse a sí mismo. Jesús cumplió su misión de salvar a la humanidad. El arrepentimiento, mientras uno se burló, el otro ladrón, Dimas, reconoció su pecado y la divinidad de Jesús. Dimas es el otro que le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando entres en el paraíso. Porque este hombre dijo: él no ha hecho nada malo, nosotros sí. Nosotros debemos estar en esta cruz, hermano. Y el otro que decía, ¿verdad? No, sálvate y sálvanos a nosotros. Él quería, hermano, tal vez querer seguir siendo ladrón, quería seguir siendo lo malo. Este es como el tipo de persona, hermanos y hermanas, que solo quiere nada más el milagro y seguir en las mismas locuras, hermanos y hermanas. Aquí vemos, hermano, en esta bendecida noche, los que se burlaron, grupos que se burlaron de Jesús. ¿Quiénes más se burlaron de Jesús en nuestra época? Vámonos, hermanos y hermanas. Te adoramos, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vamos a ver primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, en esta bendecida hora. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 10. Dice la palabra de Dios, escucha bien. Capítulo 10, versículo 5. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Éxodo 32:6. ¿Cómo es que se levantó a jugar? Éxodo 32:6. Bendito Dios. Éxodo 32, en su versículo 6. Fundieron un becerro de oro, su versículo 6. Y dice la palabra de Dios, escucha bien en esta bendecida hora. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Fíjese bien esto, 32:6. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Note bien, aquí había un becerro de oro que se había hecho aquel hombre llamado Aarón. Y dice la Biblia, escucha bien, de que el pueblo de Israel dijo: este es el Dios que nos sacó de Egipto. Este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y cuando Dios le había hablado a Moisés para que él, hermano, descendiera de aquel lugar, hermanos y hermanas, del monte Sinaí, donde estaba recibiendo las 10 tablas de la ley, y el pueblo de Israel se corrompió, hermano, y ese día hubo inmoralidad sexual, y ese día, hermanos y hermanas, hubo pecado terrible que tuvo, hermanos y hermanas, que haber mortandad en este lugar, hermanos y hermanas. La gente no se da cuenta, escucha bien, que hoy en día se están burlando de la muerte de Cristo. El grupo que se burló, los líderes religiosos, escucha bien en esta noche, el grupo religioso que se burló de Jesús, de la muerte de Cristo, como también, hermano, los soldados romanos que también, hermano, se burlaron de la muerte de Cristo, lo escupieron, dice la Biblia, lo insultaron. ¿Cuántos insultos recibió mi Padre? ¿Cuántos insultos recibió el Rey de Reyes, Señor de Señores? Lastimosamente, hermanos y hermanas, y en estos tiempos la gente se está burlando
Cristo. Hermanos y hermanas, ¿de qué forma? Dice la Biblia, hermano, que ellos madrugaron, al día siguiente ofrecieron holocausto. Holocausto significa ofrenda de paz. Ofrenda, hermanos y hermanas, que ellos venían y traían delante del becerro de oro. Ahora dice la Biblia de que el pueblo de Israel, hermanos y hermanas, comenzó a jugar. ¿De qué forma está jugando la gente hoy en día? La gente, hermanos y hermanas, cree que todo esto que estamos viviendo, que toda esta situación que estamos viviendo, hermanos y hermanas, le agrada a Dios. Los que se burlan de la muerte de Cristo, los que se burlaron del Señor Jesús, hermanos y hermanas, eran hombres, escuche bien, hermanos, que no tenían temor de Dios. ¿Cuánta gente se va a estar burlando de Cristo esta semana? Donde ya inició, hermanos y hermanas, aparentemente, escuche bien, donde la iglesia tradicional dice, nosotros celebramos la muerte de Cristo. Hermanos, ¿sabe quiénes son los que se burlan de la muerte de Cristo? Aparte de estos hombres, Satanás y sus demonios, los satanistas, hechiceros, hermanos y hermanas, brujos, espiritistas, se burlan de la muerte de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo espiritual, hermanos y hermanas, en el mundo espiritual, ¿sabe qué Satanás le dice a los brujos, a los hechiceros, a los satanistas? Les dice que Él es campeón de campeones, porque Él nunca ha muerto. Para Él no ha habido una tumba, para Jesús sí. Se burla. A Él nunca lo mataron. En cambio a Jesús sí lo mataron, lo crucificaron. Y esa es la forma como tienen los brujos. Que Dios reprenda al diablo en esta noche. Todos los que están trabajando, hermanos y hermanas, en base, hermanos, de lo que es estas tradiciones paganas, escucha bien, que estamos viviendo. Son, hermanos y hermanas, muerte, escucha bien, pero no, es de Cristo, hermanos y hermanas. La gente dice que se guarda para Él y que no tienen que comer carne, pero andan en la carne. Ese es el problema. En este tiempo nosotros no comemos carne, solo comemos pescado, dicen. No comen carne, pero andan en la carne. Por eso dice la Biblia, ustedes colan el mosquito y se tragan el camello. Esa es la religión hueca y barata que tenemos hoy en día. Tradición de basuras, hermanos y hermanas, que fueron inventadas por la iglesia de Roma, por la gran Jezabel, la gran ramera, llamada Iglesia Católica Romana. Ellos son los que se burlan de la muerte de Cristo, porque es una religión tradicional, es una religión del mundo, es una religión hipócrita, escucha bien. ¿Cuánta gente se va a burlar, hermanos y hermanas, esta semana? Hay unos que hacen hasta el papel de Jesús y se suben haciendo, hermanos y hermanas, ahí como que están haciendo o simulando, hermano, cuando Jesucristo lo clavaron. Mira, hermano, usted va a ver un montón de videos esta semana donde hay gente que se sube, hermano, en la cruz. Sea borracho, sea adúltero, el que está haciendo, hermano, el que está haciendo el papel de Jesús. Pero ¿cómo vas a comparar al Dios soberano, al Dios poderoso, al Dios omnisciente, al Dios omnipresente, con esa gente, con esos pocos de polvo, con ese barro, escucha bien, que no tiene, hermanos y hermanas, ni temor de estar haciendo lo que están haciendo? Porque de Dios nadie se burla, de Dios nadie se juega. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cosechar, dice la Biblia. ¿Cuánta gente se va a estar burlando, hermanos, de la muerte de Cristo? ¿Cuánta gente se va a estar burlando de la muerte de Jesús? No solo basta con los que le insultaron en ese tiempo, con los que lo escupieron en ese tiempo, con los que se levantaron con él en ese tiempo. Y ahora, mire cómo se burlan de mi rey. Hay gente, hermanos y hermanas, donde hacen muchas cosas, supuestamente la pasión de Cristo, y que
hacen, hermanos, unos papeles de soldados y otros, hermanos, el papel de Jesús, otro de María, y que están ahí, hermanos y hermanas, bien, y de repente hasta rayos les ha caído a la gente ahí, hermanos, por andarse burlando de eso. Hay otros que están subiendo a la persona ahí, hermanos, sí, que simulando ahí la cruz, cuando de repente hasta se vienen para abajo. ¿Cuánta gente se está burlando de la muerte de Cristo? Los borrachos se burlan de la muerte de Cristo. Porque en estos tiempos, hermanos, se presta más para el pecado. Un ratito de ahí que están ellos, hermanos, con sus penitencias. Escucha bien qué es lo que dice, hermanos y hermanas, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, en esta bendecida noche, hermanos y hermanas. Capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Oiga bien lo que dice capítulo 1, versículo 10. Príncipes de Sodoma, porque todo esto, hermanos y hermanas, Sodoma representa la inmoralidad, hermanos y hermanas. Dice la Biblia: escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para llevar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo. El convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ya no quiere, escucha bien, más sacrificio. La gente dice, hermanos y hermanas, van por ahí, hermano, el ídolo de yeso, el ídolo de palo seco, escucha bien, y la gente ahí va, hermano, dice haciendo penitencia, y van de rodillas, hermano, se sacan hasta sangre en sus rodillas, pensando, hermanos y hermanas, que Dios les va a recibir ese sacrificio. Están muy equivocados. Esa es una burla que están haciendo. ¿Sabe por qué? Porque la gente solo en este tiempo, hermano, están ahí, hermanos, humilladitos. Escuche bien, solo en un ratito está la gente humillada. Pero ¿qué pasa después? Pasando todas estas fiestas paganas, siguen en lo mismo, siguen en lo mismo siendo chismosos, siguen siendo los mismos pleitistas, siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos hipócritas, siguen siendo los mismos, hermanos y hermanas. Dice que conmemoran la muerte de Cristo y después se van para la playa, y no que con la esposa, sino que se van con la otra. Sí, hermanos, todo esto está terrible. ¿Sabe por qué? Porque se están burlando de la muerte de Cristo. Se están burlando de la muerte de Cristo. Por eso, hermano, todo aquel que celebra toda esta fiesta basura, hermanos y hermanas, no es de Cristo. Escucha bien, porque los que somos de Cristo, hermanos y hermanas, en ningún momento nos vamos a burlar de la muerte de Él, hermanos y hermanas. Un día Jesús murió, pero resucitó al tercer día. La religión se encarga, hermanos y hermanas, escuchen bien en esta noche, la religión se encarga de burlarse de la muerte de cruz de Cristo Jesús, hermanos y hermanas. Por eso, hermanos y hermanas, estamos como estamos. Dice la Biblia, Ezequiel, en esta bendecida noche. Yo no sé cuántas personas están conmigo, hermanos y hermanas. Bendito Rey eterno, te adoramos, Señor Jesús. Ay de los que se burlen de la muerte de Cristo, porque esa muerte traía un propósito. El propósito era resucitar y darnos vida a nosotros, hermanos. Porque si Cristo no resucita, en vano te estoy predicando la palabra. Pero sabemos que Él vive, Él vive, Él vive, hermanos y hermanas. Y exhibió públicamente las potestades, los gobernadores de las tinieblas. El mismo diablo es un demonio, y Él los venció sobre la muerte y muerte de cruz. Pero la gente se burla, hermanos y hermanas. Lastimosamente, ¿a quién le celebran? Por eso es necesario, hermanos, lo que se está predicando, para que no se haga, porque usted y yo
No tenemos por qué en ningún momento, hermanos y hermanas, celebrar estas tradiciones del mundo. Dice la palabra de Dios en esta bendecida hora: bendito Rey eterno, te adoramos. Sí, Jesús, te adoramos, te adoramos, te adoramos. La Biblia nos muestra, hermanos y hermanas, algo. En el capítulo 8, versículo 14 de Ezequiel 8:14. Miren la gente, hermanos y hermanas, cómo está la situación hoy en día, hermanos, a través del programa Impacto de Dios en tu vida. 8:14, hermanos y hermanas. No se aparte, hermanos y hermanas. 8:14 de Ezequiel. Bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor Jesús. Es importante, hermano, lo que le estoy predicando en esta bendecida hora, los que se burlan de la muerte de Cristo. Yo no quiero burlarme, no sé si usted se quiere burlar, porque todo lo que el hombre siempre va a cosechar. Escucha bien. Capítulo 8, en esta bendecida hora. Dice la Biblia, 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Escucha bien. Endecha a Tamuz, estaban endechando. Endecha es un velorio, escucha bien. ¿Qué es lo que la gente hace, hermano? Ellos dicen, vamos al santo entierro, dicen ellos. Hacen alfombra, caminan sobre ellos y después dicen, vamos a endechar, vamos al santo entierro, eso se llama endecha. O sea que están endechando aparentemente a Jesús, pero no es Jesús, hermano. Es Tamuz, ese es un demonio babilónico, escucha bien. Entonces, ¿por qué lo estaban endechando en esta bendecida noche? Te adoramos, Señor Jesús. Es importante, hermano, y conoceré la verdad y esta verdad te hará libre. Yo no me quiero burlar de la muerte de Cristo. No sé si usted se quiere burlar, hermanos y hermanas. Con solo el hecho de participar de esto, usted se está burlando de la muerte de Cristo. Y entonces vendrá, hermanos y hermanas, lo que dice la Biblia en el capítulo 1 de Proverbios. Escuche bien lo que dice. Habla sobre los burladores. Sobre los burladores, hermanos y hermanas. Es importante, hermano, que escudriñemos la palabra de Dios en esta bendecida noche, ya que Dios nos está hablando por misericordia a nuestras vidas, hermanos. La que se burla de la muerte de Cristo. Dice la Biblia, capítulo 1, en su versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas, las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaré la simpleza? Escucha bien. Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Ahora bien, tú te burlas de mí, dice Dios. Va a haber tiempo en cual yo me voy a burlar de ti. Oiga bien. Es que la gente, hermano, se burla de la muerte. Esa gente, hermano, que solamente tiene a Jesús en una cruz, allá en sus misas y todo, ellos, hermano, creen de que es de Jesús. El verdadero Dios que nosotros tenemos, no. El Cristo que nosotros, hermanos y hermanas, adoramos, es un Cristo, hermanos y hermanas, que tiene poder. Es un Cristo vivo. Es un Cristo, hermanos y hermanas, que merece la adoración y la gloria, no que se estén burlando de Él, hermano, porque hoy se burlan de Él, mañana Él se burlará de vos cuando venga calamidad, cuando venga el Señor, ayúdanos, nada. ¿Por qué? Porque hoy tú le das la espalda, después Él te alabará a ti. Ahora se da cuenta. Ahora, ¿qué significa la endecha a Tamuz? Bendito Rey eterno. Es importante, hermanos. Endechando a Tamuz se refiere al lamento ritual realizado por mujeres en el templo de Jerusalén, mencionado en Ezequiel 8:14 por la muerte del dios sumerio de la fertilidad y de la agricultura. Esta práctica pagana centrada en el ciclo estacional de muerte y renacimiento de la vegetación
era considerada una abominación. En Ezequiel 8:14 el profeta ve a mujeres llorando por Tamuz en el norte del templo, lo que simboliza la penetración de la idolatría en la adoración a Jehová. Siempre va la idolatría en la adoración a Dios. Esta semana, hermano, ¿qué hacen? Hasta en las televisoras ponen películas solamente de Jesús. Hoy sí, ya todos santitos ahí, hermanos. Siempre va la idolatría metido en todo esto. ¿Quién era Tamuz? Conocido también como Dobusit. Era un dios mesopotámico de la agricultura, los pastos y la fertilidad asociada en el ciclo estacional. El rito de endecha era un canto de duelo, lamento o llanto realizado en los meses del verano, equivalente al mes hebreo de Tamuz, junio, julio, para lamentar la muerte del dios y buscar su retoño. Significado histórico: la historia de Tamuz se extiende por Oriente Medio, incluyendo influencia en la mitología griega como Adonis, y los lamentos reflejaban la angustia por la falta de lluvia y el fin de la cosecha. A este estaban endechando. No tiene nada que ver con Jesús. El mismo Dios de la Navidad. Allá dice que en diciembre nace y aquí lo crucifican, aquí lo matan. O sea que la gente, hermano, tiene unas tradiciones bastante raras. ¿Y de dónde se originó la famosa Semana Santa? Que le dicen, ¿de dónde se originó? Si lo quiere estudiar, pues lo estudiamos en esta bendecida hora. Oiga bien, el origen de la Semana Santa. Fíjese bien, es que todos estos son inventos católicos, de nada que ver. La Semana Santa tiene su origen en la conmemoración cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Ellos se basan en la última cena judía. En el siglo I y III, inicialmente las comunidades cristianas conmemoraban la pasión y resurrección de forma más doméstica y semanal. Ahora bien, todo esto, hermano, viene de Iglesia Católica. O sea, nosotros, hermanos, somos Iglesia Evangélica. No tenemos nada que hacer, hermanos, de andar celebrando lo que ellos hacen. Porque dice la Biblia que somos más fuertes que Dios. No podemos en ningún momento. Esta bendecida noche, espero que usted sepa de que todo esto estamos bajo un calendario romano, donde a la fuerza nos quieren inculcar todas estas tradiciones, costumbres, que en la Biblia no lo prueban. Si usted quiere participar, hágalo, pero lo está haciendo ya, escuchando este mensaje con su propia voluntad. Tiene libre albedrío, pero un día Dios va a juzgar su vida. Y recordemos de que Dios no juguete de nadie y que de Él nadie se burla. Nadie se burla, hermanos y hermanas. Nadie se burla de Jesús. Por eso, usted y yo, en el nombre de Jesús, tenemos que tratar la manera de humillarnos y decirle a Él: gracias porque me sacaste de ese mundo. Oh bendito Rey eterno, te adoramos, Jesús. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, gracias. Reconocemos, Señor amado, que solamente tú nos puedes ayudar, Jesús. Reconocemos, Señor Dios Todopoderoso, nuestras vidas, Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta bendecida noche, Padre, que muchas personas lleguen al conocimiento de tu verdad, que se aparten de este mundo, que se aparten, Señor, y que no se burlen de tu muerte, de tu resurrección, Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Padre eterno, te adoramos, te adoramos. Adora al Dios vivo en esta noche, adora al Dios vivo. Adora al Dios vivo. El enemigo se burla de su muerte, su resurrección, pero nosotros nos burlamos, adoramos al Santo Israel. Señor Dios Todopoderoso, Jesús,
Dios en esta noche. Aleluya, Espíritu Santo. Te adoramos. Hoy estás sentado a la diestra del Padre. Solo a ti, Jesús, te rendimos adoración. Solo a ti, Jesús, Cordero de gloria, Hijo de Dios. Padre eterno, omnipotente, a ti te adoramos, Jesús, Rey de todas las naciones. Soberano del universo, te declaramos Rey. Porque se burlaban de él. Solo a ti, Jesús, te rendimos honor. Solo a ti, Jesús, Cordero de gloria, Altísimo Señor. Padre eterno, omnipotente, Rey de todas las naciones, soberano del universo, nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Dale adoración a nuestro Salvador en esta noche. Si quieres llorar, llora en su presencia. No le pagues mal. Él no nos pagó para nosotros. El mundo se burla de él. El sistema religioso corrupto se burla de él. Pero nosotros no. Le adoramos, Rey, con todo el corazón. Padre eterno, omnipotente, Rey de todas las naciones, soberano del universo, declaramos Rey. Padre eterno, omnipotente, Rey de todas las naciones, soberano del universo, nuestro Salvador. Solo a ti, Jesús, solo a ti, te rendimos adoración. Gracias, Jesús. Tú eres mi Padre, Señor Jesús, con todo el corazón. Señor Dios Todopoderoso, bendito Rey eterno en esta hora, Jesús. Oh, Cordero de Dios, Cordero Santo, perdona los pecados, Señor amado, de tu iglesia. Acércate a Él en esta noche, acércate. Acércate a Jesús, acércate. Acércate a Jesús. Acércate al Rey, Rey de gloria, Cordero, Cordero, Cordero.
Cordero Santo, mi alma te exalta, Jesús. Quiero darte gloria, Jesús. Gracias. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Cuánto te adoramos, Jesús. Padre eterno, omnipotente, Jesús. Rey de todas las naciones, Padre. Soberano del universo, bendito Rey. Declaramos, Jesús, en esta noche, Padre. Misericordia en esa persona, Jesús. Misericordia, Padre eterno, pedimos. Por ti y por mí murió en la cruz, hermanos y hermanas. Gracias. Gracias, Jesús. Te rendimos adoración, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Recibe mi adoración, Señor. Recibe mi adoración esta noche. Recibe mi adoración esta noche. Recibe la adoración, bendito Rey eterno. Viniste en nuestras vidas, nuestros corazones. Rompa cadenas. Gracias, Jesús, en esta noche, Padre. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Padre eterno, omnipotente. Rey de todas las naciones, soberano del universo, declaramos Rey. Por amor en esta noche, Rey de todas las naciones, soberano del universo, Dios Salvador, solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Esta bendecida noche, hermanos y hermanas, queremos despedirnos de esta transmisión. Dios bendiga hermanos que están visualizando. Y con esto, hermanos y hermanas, salimos de esta transmisión y los que van a visualizar más adelante, hermanos, sigamos buscando el rostro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto sonará la trompeta. No te apartes. Dios bendiga, hermanas que están visualizando. Saludos, hermano Jorge, la familia. Estamos siempre amando con la familia. Hasta allá en Quequecihuán, que Dios les bendiga. Y sigamos buscando el rostro de Dios. Así que en esta bendecida noche le damos adoración a Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, dejamos
ese canto de bendición y con eso nos despedimos de esta transmisión. Que Dios les bendiga. Feliz noche. Solo a ti, Jesús, te rendimos, solo a ti, Jesús, Cordero de gloria, Hijo de Dios. Padre eterno, omnipotente, Rey de todas las naciones, soberano del universo, te declaramos solo a ti, Jesús, te rendimos, solo a ti, Jesús, Cordero de gloria, altísimo Señor. Padre eterno, omnipotente, Rey de todas las naciones, soberano del universo, nuestro Salvador. Siente la presencia del Señor y dale honor a Jesús. Padre eterno, omnipotente, Rey de todas las naciones, soberano del universo, te declaramos Rey. Solo a ti, Jesús, Padre eterno, omnipotente, Rey de todas las naciones, soberano del universo y nuestro Salvador. Solo a ti, Jesús, solo a ti, Jesús.